Bueno, Ignacio, mil gracias, muy amable. Una pequeña acotación ahí, ya que estamos hablando como de otras cuestiones, y es que en Colombia, ustedes saben que en el año 1991 tenemos nueva constitución, nuevo tribunal y, por supuesto, una acción que fue, digamos que en beneficio de todas las personas que no tienen los recursos económicos para acceder a la administración de justicia, es decir, para poderle tocar la puerta a la jurisdicción, en otras palabras, para ejercer el derecho de acción. En Colombia, los recursos extraordinarios requieren que el bolsillo, es decir, económicamente hablando, hay que pagarle sumas exorbitantes a un abogado para que lleve un recurso extraordinario como es el de casación y el de revisión. Entonces, casi que la revisión en Colombia, yo diría, me atrevo a decirlo, no tengo las estadísticas, pero casi que desapareció, porque tenemos la acción de tutela y efectivamente cuando mencionabas esas causales, cuando hay grave violación al debido proceso, ahí cabe todo. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que está haciendo la gente que no tiene recursos económicos en Colombia? Sencillamente no plantea ese recurso extraordinario de revisión, sino que simplemente va a la personería y gratuitamente le realizan una acción de tutela, la cual debe ser resuelta, mejor dicho, en 2 días ya está listo eso. Entonces, de alguna manera, eso desconfiguró un poquito la presencia de ese recurso extraordinario en Colombia, porque obviamente es gratuito y es muchísimo más rápido que el recurso de revisión. Quería hacer como esa anotación. ¿Es importante o no? Bien. Muy bien, ahora sí hablemos entonces de, a ver, nosotros tenemos Código General del Proceso, que es un código que está desde el 2014, pero digamos que funcionando en pleno, yo diría que el año pasado comenzó a funcionar en pleno, digámoslo así. Básicamente, ese Código General del Proceso reemplazó al Código de Procedimiento Civil y obviamente en su artículo 3, como ustedes lo observan, dice que es un proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. Ese es el punto de partida en el recurso de apelación en el Código General del Proceso. Lo otro que tenemos es que ese Código General del Proceso, voy a hacer la comparación entre el artículo 320 del Código General del Proceso y el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, que era el anterior código. Miremos allí los fines de la apelación. Dice, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, y lo subrayo allí, únicamente, en relación con los, y lo pongo en otro color, reparos concretos formulados por el apelante. Entonces, repitámoslo, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por apelante. Y el artículo 350 del anterior código decía de la siguiente manera: el recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia. Repito lo que está subrayado en rojo, la cuestión decidida en la providencia. Entonces, ¿cuál es, digamos, que el meollo del asunto cuando comparamos estos dos artículos del código anterior, Código de Procedimiento Civil, y el nuevo código, que es el Código General del Proceso? Digamos que la competencia funcional del funcionario jurisdiccional en el Código General del Proceso, que es el que actualmente nos rige, ha quedado restringida. Es decir, hay una restricción que se le impone al funcionario jurisdiccional, toda vez que en el antiguo Código de Procedimiento Civil él podía de alguna manera pronunciarse con respecto de toda la providencia que el ad quo hubiere decidido en la primera instancia. Entonces, de alguna manera se restringe esa competencia funcional del funcionario jurisdiccional y ya se hace alusión en el Código General a que únicamente es en relación con los reparos concretos. O sea que ya el ad quem no podrá resolver, es decir, no solo sobre los reparos concretos, sino sobre lo que le provoque también, sino que ya quedó de alguna manera filtrado o restringido. Yo diría que eso es uno como de los grandes, mejor dicho, ese es el gran cambio que se tiene aquí en el Código General del Proceso colombiano. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué pasa con la justicia material? Pero del otro lado, ¿qué pasa con el derecho de defensa? Entonces, digamos que hay como un enfrentamiento y uno diría, bueno, pero es que el objeto del derecho es la justicia, pero uno dice, sí, pero es que la manera como yo alcanzo la justicia, es decir, como le doy eficacia, es positivizándola. Y de alguna manera, ese derecho de defensa, pues hombre, no brinda sorpresas. Digamos que la justicia no la vemos, está en el aire y la respiramos de alguna manera. Pero digamos que el derecho de defensa sí está como más
digamos, bien logrado a través de las normas y de los principios, no solo de la teoría general del proceso, sino del derecho probatorio como tal. Entonces, digamos que la postura que tengo yo en este caso es que prevalece ese derecho de defensa, más que la justicia material. Y ahorita el doctor Álvaro también lo mencionaba, es que la justicia es un valor y obviamente es, digamos, que esa guía que tiene que tener en su cabeza, en su alma, en su corazón y en su mente el funcionario jurisdiccional cuando va a tomar una decisión en la que de alguna manera puede causar o no puede causar un agravio a uno de los sujetos procesales. Entonces, de alguna manera, quería traer a colación esto porque ese es como el gran cambio que se tiene en materia de apelación, ¿no es cierto?, en el Código General del Proceso. Esa competencia funcional del funcionario jurisdiccional se restringe, se filtra y obviamente el recurrente pues tendrá que decir, oiga, estos son los reparos concretos sobre los cuales yo le solicito el respectivo recurso de apelación y será el adquem, ¿cierto?, ante quien yo sustentaré dichos reparos. Entonces basta con que el recurrente en la audiencia de forma ahí mismo, en vivo y en directo, oral, le diga al funcionario jurisdiccional, oiga, señor funcionario jurisdiccional, apelo la decisión. Y en ese mismo momento, digamos que eso es la elección de quien recurre, yo le planteo los reparos concretos de forma simple, tranquila, sencilla, sin muy largo, ¿no es cierto? Y usted, de alguna manera, si yo también quiero, me puedo demorar 3 días para formularle esos reparos concretos y se los hago por escrito. De alguna manera, entonces, verbalmente se lo hago allí en la audiencia, basta con que yo le diga apelo y me tomo 3 días para, de alguna manera, decirle cuáles son los reparos concretos sobre los que versará la sustentación, y pongamos un paréntesis, argumentación, que haré de forma oral ante el funcionario jurisdiccional de segunda instancia ante la adquem. Eso es como básicamente de lo que se trata allí. Entonces, miremoslo en la norma. El 322 dice oportunidad y requisitos. Quiero que sepan que es el 322 en su numeral 3 y me salto aquí cuando decimos, porque no voy a hablar de los autos, voy a hablar específicamente de la sentencia. Entonces, cuando se apele una sentencia, el apelante al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiera sido proferida en ella, y miren que aparece una disyunción, ¿se acuerdan del tercero excluido? O, ¿me quieres o no me quieres? Entonces, o dentro de los 3 días siguientes a su finalización, o a la notificación de que hubiera sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar de manera breve los reparos concretos, de manera breve los reparos concretos. Oiga, señor juez, es que realmente usted no valoró de forma debida el conjunto de elementos de juicio que yo le traje aquí al proceso. Es decir, hay una indebida valoración probatoria de su parte frente a los medios de prueba que yo le aporté y frente a los que le solicité. Entonces, ese es mi reparo breve, es decir, ese se lo hago en 2 renglones. Y para eso puedo tomarme 3 días si quiero. Es decir, basta con que yo le apele oralmente allí y después me tomo los 3 días o también se lo digo allí mismo. Si yo puedo ir preparado, porque miren que son reparos muy breves. Digamos que la sustentación y por ende la argumentación de esos reparos leves no se hacen ante el de primera sino ante el de segunda y obviamente se harán verbalmente ante el funcionario pues, de segunda, como lo acabo de decir. Entonces ahí dice aquí de manera breve los recados concretos que le hace a la decisión, y miren cómo dice el artículo, sobre los cuales versará, y lo subrayo allí, la sustentación que hará ante el superior. Entendí ahorita que uno de los ponentes dice que en el de segunda se puede hacer por escrito o que queda como elección aquí en Costa Rica del funcionario. Bueno, en Colombia no. En Colombia esa sustentación y por ende esa argumentación tanto del recurrente como del recurrido se hacen de forma oral ante el adquem. Entonces eso sí es pues como una exigencia que hace nuestro código. Dice allí, para la sustentación, entonces de alguna manera los reparos son en primera, la sustentación se hace ante el de segunda. Del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera lo declarará desierto. Entonces, supónganse que yo le digo, oiga, apelo, y me tomo 2 días o 3 días y pasaron 4 y de alguna manera no hice esos reparos concretos,
el ad quo podrá declarar desierto el recurso. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, y lo dice en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiese sido sustentado. Aquí hay un problema, no es un problema, simplemente son distintas posturas de los doctrinantes en Colombia que dicen, oiga, entonces, ¿qué pasa si yo ante el ad quo no solo apelo, digo cuáles son los reparos concretos, sino que también de una vez se los sustento? Y cuando voy ante el ad quem, no voy a la audiencia. Entonces hay posturas que dicen, no importa, ya lo sustentó. Y hay otros que dicen, no, sí importa. Es que si no lo sustenta ante el ad quem, que se lo declaren desierto. Y entonces, claro, hay posturas que dicen, oiga, pero eso ya es un formalismo exagerado. Pero entonces recuerden que uno en derecho siempre tiene, ya lo decía Kant decía, piense con cabeza propia, mire lo que dice el otro y tome una decisión, pero siempre mire lo que dice el otro. Y normalmente en derecho, cuando tenemos una postura, no vemos la postura del otro. Nunca vemos la postura del otro. Entonces aquí es donde uno diría, no, es que hay que ver la postura del otro también, porque entonces si eso queda, digamos que al libre albedrío del funcionario jurisdiccional, y el funcionario jurisdiccional, el ad quem, dice, bueno, si ya vienen sustentados desde primera, pues yo lo leo aquí. No, entonces ¿qué diría la contraparte? Un momentico, entonces ¿para qué está la norma, señor juez? Entonces miren que siempre hay como que mirar esa postura, ¿no es cierto? Y yo diría que es muy importante, y lo discutía con el doctor Álvaro ayer, que incluso a él no le gustó, pero no importa, ¿cierto? Está bien. Que una cosa es el objetivo del proceso y otra cosa son las condiciones necesarias para el logro del objetivo. Y que una cosa es el objetivo de la prueba al interior del proceso y otra cosa son las condiciones necesarias para el logro de ese objetivo. Y normalmente los abogados confundimos el objetivo de una cosa con las condiciones necesarias para el logro del objetivo. Y ahí nacen muchas discusiones que ahorita en esa fiesta pequeña que vamos a tener aquí vamos a seguir discutiendo usted y yo, señor, o yo. Bueno, tome su puño ahí le di su puño. No mentira, muy querido don Álvaro. Bueno, entonces, es que hasta ahora que ya pues no hay nada más que hacer sino reírnos, ¿sí o no? Muy bien, entonces, hay, digamos que hace 20 días estuve con mi esposa Isabel en un congreso nacional que organiza el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y había una mesa en la que hubo un enfrentamiento con respecto a esto que estamos diciendo aquí. Es decir, habían posturas que decían, es un excesivo formalismo, y habían otras que decían, pero es que para eso está la norma. Entonces, pues si la norma no está, y otros decían, bueno, pero es que ¿qué le cuesta al abogado ir ante el ad quem, a la audiencia que tarda 15, 20 minutos, una hora a sustentar? Ah, pero es que ya lo sustenté antes de primera, pero es que la norma dice que es antes de segunda, hombre. Entonces, dime lo que dijimos ayer con la ley de Murphy. Dime norma qué tengo que hacer y yo te diré cómo me voy a comportar. Si me dices de forma equivocada lo que tengo que hacer, no te quejes de mi mal comportamiento en la audiencia. Pero si la norma es clara, entonces el caso es fácil. Y entonces ahí estaba como una discusión que se presentó, pero de alguna manera yo creo que predomina es el derecho de defensa y no la justicia material allí. La justicia se respira, ¿cierto? Pero para poder respirarla hay que conocer la norma. Y si hay norma, para eso está la norma, no. Es decir, el carácter deóntico de la norma está claro. La ley no pacta nada. La ley ordena, obliga o prohíbe. Y si usted no entiende esos operadores deónticos propios de la lógica deóntica, muerto está. O sea, devuélvase a segundo año de derecho. Muy bien. Entonces, lo otro que dice allí el artículo dice, si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera, bueno, ya lo dijimos. Y lo otro es que el juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra un que no hubiere sido sustentado. Si usted no fue a la audiencia ante el ad quem a sustentar, se lo declaran desierto, así lo haya sustentado ante el de primera. Digamos que hay dos artículos importantes ya para terminar. El 327 habla del trámite de la apelación de sentencias. Miremos abajo, ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia de sustentación y fallo. Y miremos lo que dice en rojo, se oirán las alegaciones de las partes. Abajo, el apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia. Entonces, de alguna manera, digamos que los reparos son muy concretos y breves, pero la sustentación exige de una argumentación seria, es decir, reglas de inferencia que le permitan al juez tener un convencimiento, un grado de certeza de que la decisión que se tomó en primera fue de alguna manera bien o no tomada.
El artículo 328 nos dice, competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que debe adoptar de oficio. Muy interesante el tema de la prueba de oficio y lo quiero traer a colación porque, de alguna manera, la prueba de oficio en el Código de Procedimiento Civil, que era nuestro código anterior, era un querer del juez. Repito eso, era un querer del juez. Si él quería, decretaba la prueba de oficio y si no quería, no la decretaba. Pues en el Código General del Proceso ya no es un querer, es un deber. Es decir, usted, señor funcionario jurisdiccional, si de alguna manera observa que el conjunto de elementos de juicio, es decir, los medios de prueba traídos por las partes al interior del proceso judicial, no generan el convencimiento suficiente, por muy chiquito que sea el estándar de prueba al que usted esté sometido, por ejemplo, en el caso civil, que es la prueba preponderante, pues hombre, decrete de oficio la prueba que necesite. Eso significa que el objetivo de la prueba al interior del proceso judicial es un objetivo epistemológico, es traerle conocimiento al funcionario jurisdiccional. Recuerden lo que decíamos ayer, el funcionario jurisdiccional opera y toma una decisión en un contexto de incertidumbre, él no conoce los hechos porque son hechos del pasado y la única forma como él puede, escúchenme, probablemente aproximarse a un conocimiento probable es a través de los medios de prueba que las partes le traen al proceso. Y entonces si el abogado es malo y la parte es boba y no le traen los medios de prueba que le permitan generar el conocimiento y él puede decretar una prueba de oficio que le traiga el conocimiento, bienvenida la prueba de oficio. Una cosa es el objetivo de la prueba al interior del proceso judicial y otra cosa son las condiciones necesarias. Es decir, tráigame la prueba de oficio, ¿no es cierto? Y esa prueba de oficio no admite recurso. Mire cómo la blindó nuestro Código General del Proceso, no admite recurso alguno. Por ejemplo, la carga dinámica de la prueba también es una novedad en el Código General del Proceso. Y entonces uno diría, pero es que cuando el funcionario jurisdiccional decreta la inversión de la carga de la prueba, se está metiendo en los asuntos de las partes. Y entonces uno diría, ¿y entonces para qué está el juez? El juez es un juez director del proceso, es un gerente del proceso y él obra o toma una decisión en un contexto de incertidumbre, tiene que tomar una decisión. El producto de salida del proceso es una torta que se llama la decisión judicial. Entonces, de alguna manera esa decisión tiene que estar adecuada al valor justicia, que también es simplemente que la decisión judicial tiene un carácter probable. En la medida en que yo enriquezca con un conjunto de elementos de juicio, de medios de prueba, que de alguna manera le permitan a él acercarse probablemente a una mejor verdad, pues bienvenida a la prueba de oficio y bienvenida a la carga dinámica de la prueba. Es decir, no podemos tapar con un dedo lo que realmente es evidente. Entonces, es muy importante entender eso. Una cosa es el objetivo de la prueba al interior del proceso y otra cosa son las condiciones necesarias. ¿Cuáles? Las garantías. Entonces, cuando el juez decreta prueba de oficio, en el caso inclusive de los recursos, lo que está diciéndole al mundo es, oiga, es que yo necesito este medio de prueba para convencerme mejor de las cosas. Y si eso es así, bienvenida a esa prueba de oficio. Pero tranquilo, es que yo la voy a poner a disposición de las partes para que las partes, ¿qué? Pues la miren, la vean y también me digan con respecto de la misma cómo se van a pronunciar. Entonces yo, si por ejemplo esa prueba de oficio a mí como parte me perjudica, entonces yo ¿qué hago? Le pido un placito al juez. Oiga, listo, usted me metió esa prueba, entonces deme plazo para yo aportar otras 3. Y el juez le tendrá que decir, bienvenido, porque lo que yo necesito es mi convencimiento. Y si yo metí una y usted metió 3, y esas 3, antes me dicen lo contrario a lo que yo pretendo con la de oficio, pues tranquilo, la carga de la prueba está claramente dada. Recuerden que el principio de autorresponsabilidad dice, corresponde a las partes probar los supuestos de hechos consagrados en la norma cuyos efectos jurídicos persiguen. Entonces, de alguna manera, uno diría, pero es que el juez se está metiendo en ese principio de autorresponsabilidad. Pero recuerden que la carga de la prueba es una regla de conducta para las partes, de conducta. Entonces, señor abogado, ¿cuál es la conducta que usted está observando cuando usted, a sabiendas de que esta prueba es una prueba, por ejemplo, ad substantiam actus o ad probationem, no me la trae aquí con respecto a estos hechos que me están narrando en la demanda? ¿Qué le pasa? No la va a traer y me está diciendo ese hecho, entonces no prueba, ¿cierto? Pero para el funcionario jurisdiccional es una regla de juicio, es una regla de juicio. Así de sencillo es, usted probó o no probó, pero entonces ¿qué pasa? Que muchas veces el funcionario está encartado y él tiene que tomar una decisión, él tiene que sacar la torta del horno, él no puede dejar que se le queme la torta o no puede sacar simplemente los ingredientes sin agitar allí, él tiene que sacar la torta para poderse comer la torta. Entonces, por supuesto, bienvenida a esa prueba de oficio.
Y de alguna manera miren que esa prueba de oficio no admite recurso. La carga dinámica de la prueba, cuando él dinamiza esa carga, cuando él dice, vea, es que usted es la entidad de salud y usted, la prueba documental, usted está en la capacidad de aportarla, entonces le voy a dinamizar esa carga probatoria. Usted me prueba ese hecho, porque usted está más cercano a la prueba, porque usted la tiene en su poder, y eso no es nada parecido en la prueba documental a ¿qué? A la exhibición del documento. Ahí no hay como ninguna novedad si uno lo mira bien. Entonces hay casos muy específicos en que realmente eso tiene aplicación. Bueno, ya voy a acabar, listo. Entonces, digamos que de alguna manera la reflexión en torno al recurso, y lo quería tocar allí en el 328 con respecto de la prueba de oficio, a mí me parece que eso es fundamental. O sea, yo creo que debemos de dejar de pensar un poquito como abogados y pensar un poquito como seres humanos. Si la prueba… Voy a poner un caso extremo, supóngase en un proceso penal que la única prueba que usted tiene para demostrar su inocencia, la única prueba que usted tiene para demostrar su inocencia es una prueba que usted obtuvo con violación de derechos fundamentales. Usted se le metió al computador a su novio, ¿sí o no? Y sacó unos correos en los que sabía que él le era infiel, ¿ya? Entonces usted le pone esa prueba de presente al funcionario. Entonces el funcionario ¿qué hace? Se tapa los ojos. No, es que esa prueba fue obtenida con violación de derechos fundamentales. Y usted le diría, pero demuestra la ocurrencia de un hecho mejor que cualquier prueba científica, ¿o no, señor funcionario? Entonces, ¿qué hacen los abogados litigantes? Se la disparan al funcionario. Pero es que esa prueba es ilícita, métasela ahí al funcionario, porque lo que importa es ¿qué? El convencimiento, ¿o no? ¿Ya? Entonces, miren que muchas veces nos mueve mucho en lo jurídico y se nos olvida lo que llamamos lo tranquilo, o sea, lo propio del pensamiento de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, yo diría que es importante también como que ustedes aquí en Costa Rica vayan intentando ver de alguna manera ese derecho también en torno a esos poderes que tiene el juez. ¿Que el juez falla? Claro que falla, o sea, no es que falla, es que tome una decisión, falla, o sea, que también hace las cosas mal, por supuesto, y los abogados litigantes también, y las partes también. Pues, obviamente hay uno que es culpable y otro que es inocente, ¿sí o no? Pero de alguna manera es importante como exponer eso en torno al recurso pues, de apelación, y a mí me llama la atención eso y me parece bien, y sobre todo las causales para que proceda el recurso hay una que es esa, o sea, si aparece una prueba que, por ejemplo, por culpa de la contraparte yo no la pude aportar, entonces bienvenido, métala allí, o si aparece o sea, hay unas cosas que realmente sí pensó bien pues allí nuestro legislador y me parece que son propias. Pero entonces, digamos que de alguna manera, esta es la conclusión que quería mostrar como que tenemos nosotros en torno al recurso de apelación, es como el tema de importancia para resaltar y es ese. En el Código General del Proceso, que es nuestro nuevo código, se limitó la competencia funcional del juez de segunda instancia únicamente a los reparos concretos que antes en el Código de Procedimiento Civil el superior jerárquico tenía competencia para revocar o reformar en general, era un poder exorbitante allí. Antes el juez, por tener una competencia panorámica, así se conoce en Colombia, esa competencia que tenía en el Código de Procedimiento Civil, era una competencia de todo, no solo de los reparos, se tenía que pronunciar sobre el punto apelado, pero, y está subrayado, podía tener en cuenta todas las posibles situaciones en que se hubiera podido cometer un error para revocar o reformar la decisión. Entonces, señores, pues eso es como lo que tengo para decirles en torno a ese recurso de apelación, ¿cierto? Con respecto a esa competencia funcional del funcionario jurisdiccional, que antes era una competencia panorámica y que obviamente hoy en día se limita a que ante el juez, ante el ADCUO, se plantean los reparos concretos de forma breve y sencilla, se dispone de un tiempo de 3 días para usted decirle cuáles son los reparos, basta con que usted le apele allí de forma oral en la audiencia y se tome 3 días para esto. Sin embargo, hay funcionarios que no le permiten eso, le dicen, no, aquí mismo en la audiencia me dice cuáles son los reparos concretos. Entonces usted se los dice, sí señor, vea, se los voy a decir, indebida valoración probatoria, ¿qué cabe ahí? Todo, admisibilidad, pertinencia, relevancia, utilidad, ausencia de prohibición legal, ahí está. Entonces, de alguna manera, la misma ley es la que se pone sus trampas solita, pero listo, si así es, uno va preparado para eso. Y simplemente ante el de segunda, ante la CUEM, lo que se hace es básicamente dar los argumentos, sustentar. Recuerden que argumentar es ¿qué? Dar buenas razones de algo. Entonces, de alguna manera, eso es como lo que quería señalarles en el Código General del Proceso colombiano.